Es decir, no es una cosa que yo diga, bueno, yo lo quiero resolver rápido, así que dígame qué tengo que hacer. El duelo es una crisis que nos ayuda a procesar el dolor y las emociones y cómo se van desarrollando y superando, no se puede tener control sobre de ellas. Porque en el momento que las queremos controlar, el duelo se tranca. ¿Sí? Así que por eso quisiera que ustedes utilizaran el chat con sus preguntas para yo tratar de ir respondiendo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, se nos quedó con la charla pasada esta cuestión de, ok, ya usted habló, dijo lo que era más o menos el duelo, ahora, ¿cómo hago para superarlo? Habíamos hablado de lo difícil que es en esta sociedad mostrar el dolor del duelo, ¿sí? Y ahora vamos a dar 4 tareas que hay que hacer, cada tarea con su proceso y con qué hay que hacer para ayudarse a uno mismo o al otro, y por qué se complican los duelos, y qué hay que revisar para tratar de salir de esa complicación. ¿Ok? La primera tarea que tenemos nosotros que hacer frente a una pérdida y retorno por fallecimiento, por pérdida de trabajo, por mudarme de país, por ruptura de pareja, porque un hijo se va del país, ¿sí? Desde que nacemos hemos tenido que ir enfrentando pérdidas. Entonces, cualquier tipo de duelo, cualquiera que este sea, la primera tarea es superar la negación. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. Ya decíamos la vez pasada que como el dolor es tan fuerte, nuestra tendencia es negarlo. Y entonces a veces dejamos la ropa de la persona que se fue, o la habitación, o las cosas de esta persona, como si estuviéramos esperando su regreso. Esto no quiere decir que una vez que la persona desaparece de su vida, o que se quede usted sin trabajo y entonces empieza a botar todos los papeles ya, o que se divorció y entonces empieza a sacar todo lo de la persona con la cual usted rompió. Esto no quiere decir que hay que hacerlo de manera inmediata. Pero lo que sí quiere decir es que hay que darnos un poco de tiempo para que con sacar las cosas de la persona que ya no está, es un indicador de que hemos empezado a aceptar la realidad. No lo estamos esperando que regrese, ¿sí? No estamos, muchas veces uno en la mañana se sienta y empieza a hablar con la persona que ya no está, y a contarle sus problemas, y a decirle cómo andas. Y muchas personas dicen, pero yo lo siento, yo sé que está aquí en la casa, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros no hemos aceptado la realidad de la pérdida, que es absolutamente irreversible. Y por eso hay tareas que tenemos que empezar a hacer, pero no de inmediato. Hay que darnos el tiempo para poder sentirnos bien y empezar a desalojar las pertenencias de esa persona que se fue, de ese trabajo que se acabó, de esa pareja de la cual rompí. Ahora se acostumbra que cuando terminan las parejas, la peor cosa es te borré del Facebook, te saco, te bloqueo en el WhatsApp, ¿sí? Que esto es en la era tecnológica, pero el trabajo fuerte emocional es empezar a descartar y sacar de nuestro ámbito cotidiano las cosas de esa persona que ha desaparecido. El problema es que esto no es solo una cuestión racional, que uno dice, ok,
tal fecha me voy a dedicar a esto. Porque cada vez que yo movilizo pertenencias de mi ser querido, pertenencias de la pareja que no está, cosas que yo traje de mi país que ya no me van a servir. Cada vez que hago esto y cada página que paso y cada abrigo, cada zapato, produce en mí un gran dolor. Fíjense, en las parejas que rompen, si tenían cuentas de banco juntas y eran, por ejemplo, fulano de tal y o fulana, cambiar la cuenta de banco al nombre de uno es también un proceso. Así que lo primero que hay que hacer para aceptar la realidad de que el que se fue ya no está, es sacar sus cosas, deshacernos de sus cosas, ¿ok? Y no es una actividad en la cual yo haga en absoluto silencio y de manera mecánica, sino que cada cosa que yo saco puede significar el olor de la persona, puedo acercármelo, puedo llorar, puedo recordar cómo ocurrió esta pérdida, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo el socio para que este trabajo se terminara y para que fuéramos al fracaso? ¿Qué me dijo? ¿Dónde yo me di cuenta que sí que me estaba engañando, pero no quise verlo muy bien? En el trabajo. En la pareja, la misma historia. Yo sentía como que la cosa andaba mal, pero como que yo pensé que se iba a arreglar. Tengo entonces que ponerme en contacto con esa ruptura, dónde ocurrió, retomarlo, rememorarlo, cómo ocurrió, dónde estabas tú cuando la persona falleció o cuando el socio llegó a la quiebra o cuando tu pareja te dijo vamos a dejarnos, ¿sí? ¿Cómo viviste esa situación? Traer como una fotografía, una imagen del momento en que tuviste que aceptar o tuviste que enfrentar, mejor dicho, las emociones que implicaban que el otro ya no esté. ¿Qué te dijo cuando se iba? He pensado mucho que ahora con el COVID puede ser que mucha gente piense, es que yo debía haber insistido que no saliera de la casa, que no fuera a tal lugar, pero yo no insistí lo suficiente. Entonces se fue, tuvo COVID y falleció. Entonces uno empieza a culparse de que debió haber hecho otra cosa, ¿sí? Entonces, primera tarea para aceptar la realidad de la pérdida, hay que empezar a deshacerse de las cosas de la persona que ya no está. Esto no es forzado, hay que darse su tiempo, hay que tener su espacio para sentir, para llorar, para entristecerse. Recuerden que la magnitud del duelo está ligada a la calidad del vínculo. Si usted tenía un vínculo muy fuerte con la empresa donde trabajaba o con el negocio que tenía, o con su pareja, o con la persona que falleció, el duelo va a ser más doloroso, porque usted siente que el otro, la empresa, la pareja o el que muere, lo abandona. Usted se siente un poco huérfano porque el vínculo era muy importante y muy grande. Así que por eso les decía que lo primero es permitir salir poco a poco de las cosas de esas personas, porque esto nos lleva a la tarea 2. ¿Y cuál es la tarea 2? Que hay que reconocer y trabajar el dolor. No nos los podemos brincar. A veces pensamos que si no nos dejamos sentir el dolor de una pérdida, estamos bien. Al contrario, si bloqueamos el dolor que una pérdida implica, lo estamos complicando a más corto o a más largo plazo. Por lo tanto,
Tarea 2, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Tengo que reconocer que duele. Tengo que darme permiso para que todo este dolor salga y saber que un día va a pasar, que un día va a terminar. Cualquier cosa que ustedes hagan para evitar sentir el dolor del duelo se los va a complicar más. Porque es como una olla de presión que ustedes cierran y tapan. Y en la olla de presión hay una flama que está caliente, 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 hasta que la olla de presión explota. O es como si usted tiene una filtración en su casa, hay una fuga de agua y esa filtración va a salir por el lugar que usted menos lo espera. Esto pasa con los duelos en los que no vivimos el dolor, ¿sí? Si intenta bloquearlo, el duelo se prolonga y se prolonga y se prolonga. Así que entender que es imposible perder a alguien y no sentir dolor, y que el dolor es más fuerte si el vínculo es más fuerte, ¿sí? Esta es una realidad con la que hemos vivido siempre, todos, absolutamente todos los que estamos en este momento conectados por esta vía, hemos perdido algo y hemos sentido el dolor. Si el dolor es tan fuerte que no puedo asumirlo y no tengo el apoyo necesario de mi grupo familiar, de mi grupo de amigos, entonces hay que buscar ayuda, porque si no, este duelo se queda abierto. Fíjense, cuando usted tiene, esto ya lo he dicho, un apego fuerte y un vínculo fuerte, entonces la crisis es mayor. Pero esto también depende, este vínculo, en cómo era esa persona. Si esa persona era tan buena, tan solidaria, yo siempre contaba con esa persona, él fue mi compañero de vida, ese socio fuimos amigos, él y yo toda la vida, desde la primaria, siempre soñamos poner el negocio juntos. Esta pareja era el hombre o la mujer ideal que yo tenía, ¿sí? Si la persona falleció, ¿saben qué nos lleva a emociones muy fuertes? ¿De qué manera murió? Decíamos la vez pasada, un suicidio es muy difícil de manejar. Sí, porque primero no lo esperaba, segundo me lleno de culpa, tercero estoy lleno de vergüenza. Pero, por ejemplo, fíjense, hay muertes que han ocurrido o accidentes que han ocurrido por muertes, no en el COVID, antes, ocurrirán después, por ejemplo, de una pareja que se muere en un accidente y que resulta que él y esa pareja mía iba con otra mujer en el vehículo, entonces se complica porque me siento traicionada y en medio de un duelo, ¿sí? Entonces la forma en que ocurre, el cómo ocurre, la circunstancia en que ocurre. Acabamos de tener un pleito y le dije, te vas de la casa, por ejemplo. O este negocio no puedo ser socio, ya, tenemos una deuda muy grande, ve a ver qué es lo que tú vas a hacer. Y hay un pleito y la persona sale y muere. Entonces yo me quedo con la sensación de que yo fui responsable de esta situación. Si yo niego sentir de cualquiera de estas maneras, evito el pensamiento doloroso. No voy a pensar en eso porque eso me duele demasiado y entonces me embullo. Idealizando al muerto. Todas las personas que mueren, ay, pero él era tan bueno. Tendemos a idealizarlo como una forma de evitar sentir. Usar drogas, alcohol o la llamada cura geográfica, que entonces decido me voy de vacaciones, me voy a dar un viaje, me voy con mi familia a otro lugar, pensando que si me voy,
Si bebo, si lo idealizo, no voy a sufrir. Voy a sufrir, si no ahora, más tarde, con más intensidad y de manera más complicada. Porque acuérdense que el dolor del duelo no solo está en función de la tristeza. Cuando hay un duelo tengo que trabajar con la angustia. ¿Qué voy a hacer ahora que no está? ¿Qué voy a hacer si me quedé sin trabajo? ¿Qué voy a hacer si mi pareja se me fue? Un niño. De repente un niño queda en la orfandad por cuestiones de COVID y por cuestiones de no COVID. Queda en la orfandad. ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Cómo lo ayudamos a ese niño? Ese niño está lleno de angustia porque no sabe qué va a pasar con su vida. Depende absolutamente de sus padres. Recuerden que además de la angustia, ahora daremos algunas cosas que se pueden hacer con los niños. Hay enojo, hay culpa y hay mucha soledad. ¿Cómo me ayudo? Bueno, en lugar de hacer un lado lo que siento, lo que recomendamos es reconocerlo. Si le cuesta mucho trabajo reconocerlo en soledad, busque amigos, busque familia, busque gente que le sostenga, que le escuche, que permita que usted le diga, es que yo fui tan feliz o fui tan desgraciado, o esto no me gustaba, o esto sí me gustaba, ¿te acuerdas cuando fuimos? Que le sostengan, como decíamos la vez pasada, en su proceso de emoción. Hay personas que no les gusta que las vean sufrir y sufren en soledad. Pues está bien, pero identifique sus emociones y viva sus sentimientos. ¿Ok? 2 tareas. La primera, aceptar, poder ir desplazando las cosas del que ya no está, del trabajo que no tengo, de la pareja que se fue. Y segundo, reconocer el dolor que esto me produce. ¿Ok? A veces la soberbia y el orgullo nos hacen pensar que yo no voy a sentir nada porque esa persona no valía la pena, porque ese socio me robó, porque pues es pura soberbia, porque hay emociones de dolor fuertes. Tarea 1 y tarea 2. Tarea 3. Hay que adaptarse al medio en el que la persona que ya no está, estaba. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que esta persona o para que este trabajo que estaba en mi cotidianidad ya no está? ¿Y ahora cómo voy a vivir? Tengo que adaptarme y esta es la tercera tarea. Y hay 3 tipos de adaptación. Tengo que hacer adaptaciones externas, es decir, el que se fue, el que falleció o el trabajo que perdí o la pareja, ¿verdad? ¿Cómo influye en mi vida cotidiana? Antes mi vida era de una manera. Nosotros hemos estado expuestos con el confinamiento a aprender a vivir de otra manera, ¿sí? Nos hemos tenido que adaptar externamente a que lo cotidiano ya no es lo que era, es otra cosa que además cambia día a día, ¿sí? Así, cuando ocurre una pérdida o un fallecimiento, entonces tenemos que adaptarnos a la actuación nueva que nos corresponde, porque cuando alguien ya no está, decimos, ay, pero ahora es que me doy cuenta de que esta persona hacía todo o que el socio se encargaba de todo. Y esto llega un tiempo después de que la persona se va, porque como había cosas que se daban por sentado, uno ni las consideraba, ¿ok? Pero cuando hay una pérdida, uno se da cuenta de lo que la otra persona cubría y a eso es a lo que yo tengo que adquirir habilidades para adaptar, externas para seguir funcionando. Adaptaciones internas, porque fíjense, cuando alguien muere,
eso influye en mi propia imagen. Ustedes pueden tener 70 años o la edad que sea, y cuando muere su papá o su mamá, hay una sensación de orfandad, tenga la edad que tenga. Hay la sensación de que estoy huérfano, sin padre o sin madre, porque esto me hace que mi imagen de mí misma cambie. Me defino de manera diferente. Y finalmente, las adaptaciones espirituales. Es decir, a veces muere un ser querido, se cierra un negocio, se va la pareja. Hay una persona que estaba bien, por ejemplo, un niño que nace bien y adquiere una enfermedad que lo discapacita, o que viene con síndrome de Down. Hay que hacer un duelo por el hijo que no vino como yo esperaba. ¿Sí? Y a veces nuestras reacciones son de rebeldía contra nuestras creencias espirituales, ¿sí? O son situaciones que van a influir en cómo veamos el mundo hacia adelante. Pero tenemos que hacer estos 3 tipos de adaptaciones para poder continuar viviendo después de que el otro ya no está. Entonces tengo ¿cómo me ayudo? Tengo que asumir los roles a los que ya no estaba acostumbrada. Tengo que desarrollar habilidades que no había tenido. Y tengo que seguir adelante con un nuevo sentido de mí misma y del mundo. Ven que no es tan sencillo. Los duelos son todo un proceso que implica todo un cambio de vida, todo un cambio de definición. Y piénsenlo, por favor, que esto se extiende a cualquier tipo de pérdida. Que entre más fuerte sea el vínculo, es más difícil la crisis. Cuarta y última tarea, y después vemos preguntas. Ya hice la 1. Está bien, ya empecé a desalojar en mi cotidianidad, mi casa. Ya hice la 2, reconocí mis emociones, las elaboré, las lloré, sufrí, tengo tristeza, ahora lo acepto. La 3, me adapto a mi nueva situación en lo cotidiano. Y la última tarea no es que decir se murió y ya no sé ni pienso en él, sino hay que recolocar emocionalmente al que se fue y continuar viviendo. Por ejemplo, en los divorcios hay veces que uno del miembro de la pareja ni menciona al otro. Con los hijos no existe, no existió. O cuando muere un hijo, no se habla del hijo que murió, ni hay fotos del hijo que murió. ¿Sí? Esto es no terminar la tarea, fíjense. Cuando usted logra encontrar un lugar para el que se fue, de forma tal que la persona que le sobreviva esté vinculada de corazón con el que se fue, pero continúe siendo funcional, esa es una tarea de recolocar emocionalmente al que falleció. ¿Sí? Debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos. Una foto, los que van al cementerio, tienen cementerio, van al cementerio, los que recuerdan los viajes, pero este recuerdo de corazón les permite seguir viviendo en la cotidianidad. Pero si en lugar de poder hacer esto, nos apegamos al pasado, esta tarea no se puede llevar a cabo. Es decir, no hablar nunca más del que no está, del trabajo que ya no tengo, del familiar que falleció, del hijo
o del hijo adicto que lo boté de la casa y que quién sabe dónde está, o de el país del cual yo soy originario y estoy en otro país. Esto hay que tenerlo en constante elaboración. Miren, es típico cuando hay un asunto de adicción, de alcoholismo, de no hablar de este gran duelo, porque se pierde al hijo que en mi cabeza yo tenía. Lo mismo pasa con los duelos de los niños, que les decía yo que con los niños lo primero que hay que hacer es hablarles de la muerte. Yo sé que esto es complicado porque somos los adultos que nos cuesta trabajo hablarle a los niños, porque nos cuesta trabajo aceptar la muerte. Hablar a los niños de la muerte, de cómo murieron a su nivel. Decirle quién se va a hacer cargo de ellos, quién los va a atender. Es importantísimo reasegurarlos y es muy importante mantener el lazo emocional y de corazón que ese niño ha tenido con el padre o la madre o con el abuelo si es que tiene un vínculo muy fuerte con él. ¿Sí? Quiero ver si hay preguntas, Cecil, porque yo creo que vi algunas por ahí. Si tú tienes, abrirme el chat o como comentarlas, o no sé. Vamos a empezar con unas preguntitas. Tengo aquí, voy a empezar. Hay una persona que dice, cuando mi padre murió, me encargué de todos los arreglos fúnebres. Soy la mayor de mi casa, solo tengo a mi hermano y a mi mamá. Y sentí como que era mi responsabilidad estar bien. No lloré a mi papá. A los 3 meses mi abuela murió. Y luego a los 2 meses mi perro también murió. A los 4 meses me mudé para Estados Unidos. Nunca había venido antes. Me mudo con mi esposo y me pregunto si realmente he superado y cómo puedo hacer para mejorar. Creo que estamos hablando de un duelo múltiple ahí. Un duelo múltiple, sí, pero fíjense, lo importante es, qué bueno que traen esta pregunta. Yo quisiera recomendarles, antes de contestar la pregunta, un ejercicio. Que ustedes en su hagan una línea de vida, es decir, tracen una línea horizontal y en una reflexión, si quieren cierran los ojos, como ustedes se sientan más relajados, porque no lo podemos hacer aquí, indiquen todos los duelos que han tenido, qué edad ocurrió y cómo los manejaron. Porque fíjese, respecto a la pregunta, tendríamos que ver frente a este duelo múltiple, ¿cuál es la función de cada uno de los miembros de la familia? Es decir, cómo el sistema familiar aprendió a manejar las pérdidas. Si yo soy parte de una familia y soy la mayor, como es el caso de la pregunta, y a mí por sistema familiar me designan como primogénita la responsabilidad de sostener emocionalmente a la familia, entonces yo por lealtad con esa asignación que puede ser inconsciente, yo no digo que los padres digan, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, es una tarea inconsciente que nos designan los padres sin siquiera darse cuenta. Entonces uno asume el rol que siente que se le designa, ¿sí? Y entonces cuando muere parte de la familia, ¿no? Que se va muriendo, creo que usted dijo su papá, después su abuela, etcétera, se van sumando los dolores de esta muerte, ¿verdad? Y lo importante es saber cómo usted se siente. Si usted
se siente bien, si usted está evadiendo el dolor emocional, si los tiene acumulados, porque muchas veces cargamos con ese disfraz de responsabilidad y de ser la fuerte. Porque si yo me derrumbo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué no lloramos todos juntos? Porque en el sistema familiar eso no se facilitó, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces habría que ver si el sistema familiar donde usted creció y se desarrolló le designa este rol de responsabilidad, ¿verdad? Y usted lo asume como un traje de combate, habría que ver si usted se quita esa armadura, ¿qué pasa? Y eso le daría algunos puntos de interés para ver si es que usted ha sumado un duelo tras otro, y no es tan elaborado, si se ha hecho un duelo crónico o un duelo complicado. ¿Sí? Porque fíjese, lo que quiero decir en base también a esta pregunta es, en la elaboración del duelo, lo que tenemos que ver es, ¿quedaron asuntos pendientes? ¿Hay asuntos pendientes con el que se fue? ¿Con el que ya sea que se murió, con el negocio que se terminó, con la pareja que se fue? ¿Quedaron asuntos pendientes? ¿No se dijeron cosas? Porque a veces el duelo se empieza a complicar cuando yo tengo, por ejemplo, este ejemplo que les pongo, ¿verdad? Que el esposo murió en un accidente de tránsito, pero iba con otra mujer, ¿verdad? O ella siempre quiso decirle que él debía estar más en la casa porque ella se sentía sola, o él siempre quiso decirle asuntos pendientes, o murió papá y yo nunca le dije la falta que me hizo que me diera un abrazo, o murió mamá y la pena que me daba verla sufrir tanto, en fin. ¿Qué no le dijimos al que se fue? ¿Okay? Porque esto empieza a complicar el duelo. ¿Qué tanta fuerza tengo para enfrentar el duelo? ¿Y qué me da la fuerza? La fuerza me lo da la estructura emocional dentro del sistema familiar donde yo me crié. Si soy una persona con una identidad clara, con seguridad personal, con libertad, con claridad de quién soy, este marco, que déjenme decirles, eso lo obtengo de un vínculo bueno con mis progenitores. Si eso lo tengo, tendré más recursos para elaborar el duelo. No es que no me va a doler, pero cuento con más recursos para superarlo. Si provengo de un sistema familiar donde los vínculos no han sido vínculos seguros, sino vínculos complicados, vínculos contradictorios. Y se han hecho muchísimos experimentos para ver esto del vínculo, ¿verdad? Que será motivo de otra charla. Pero si el vínculo no es seguro, miren, con este ejemplo les voy a decir todo. Imagínense ustedes un niño que va por primera vez a un preescolar. El niño que va acompañado del adulto con el que tiene un vínculo, se despega del adulto, juega un ratico y luego regresa a recargar las pilas. Y vuelve y se va, y vuelve y regresa, hasta que llega un momento en que el adulto puede irse porque el niño ya está seguro de que cuenta con ese adulto. Si nosotros estamos en un sistema familiar donde hemos venido con conflictos, con nuestros familiares, con nuestros padres, y muere el padre o muere alguien importante, o fracaso en un negocio y no lo puedo decir porque mi papá me dijo que yo no debía haberme metido en eso, ¿verdad? Entonces, esto tampoco ayuda. Hay que averiguar si tiene la fuerza la persona y si no tiene la fuerza, ayudarlo a ser consciente de la fuerza que puede tener. Y finalmente, cómo se han vivido las separaciones en el sistema familiar. Fíjense, a veces
Las cosas desagradables en las familias no se hablan, se mantienen secretas, no se dicen. Uno piensa, bueno, si no la digo, no va a tener. Bien, gracias a Dios. La reunión de... No va a tener consecuencias, ¿sí? Sin embargo, los secretos tienen mucha mayor consecuencia si no los decimos que si los revelamos, ¿ok? Este es un aprendizaje interesante porque muchas veces los secretos nos hacen tener una serie de respuestas físicas, emocionales, que uno ni sabe de dónde vienen. Ok, entonces, para esta persona con esta pregunta yo le diría, dése cuenta cómo se siente, porque no es una cosa racional de decir, a ver, ¿elaboré los duelos o no? No, simplemente dése cuenta de si aceptó las emociones, si las elaboró, si la tristeza la pudo manejar, si lo acepta, o si muchas veces uno siente una carga muy fuerte. Haber sido la responsable, la cuidadora y la que de última sustituye a papá en su relación con mamá y con los hermanos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, María Elena, mira, aquí hay una preguntita que tiene que ver con el duelo, no por muerte, sino el duelo de una separación, entiendo aquí. Aquí dice, ¿recomienda usted mantener contacto con esas personas que se fueron y nos causaron el duelo? Si eso es un nivel de relación de pareja, fíjese lo que pasa. Cuando decíamos la vez pasada, cuando hay una ruptura, el que comunica al miembro de la pareja, quiero separarme o quiero irme o quiero romper, cuando lo comunica, ya ha elaborado la ruptura. Entonces el otro se queda diciendo, pero ¿y qué pasó y cómo? Porque el que decidió irse ya lo elaboró, mientras que el que no sabía se queda, como decimos aquí, lo decía la vez pasada, asando batata, ¿qué pasó? Entonces, el que se queda, el que fue informado de la ruptura, va a tener que elaborar su duelo. Y para elaborar el duelo, si está enojado con la pareja o con la expareja, si está angustiado, si tiene rabia, tiene que trabajar primero esas emociones para después poder acercarse al que le causó el dolor. ¿Sí? Y esto sobre todo por el bien de los hijos. ¿Sí? Porque a veces en las rupturas, si hay hijos, uno le habla mal del otro y si no le habla, pues no habla. Es como si papá no existiera o mamá no existiera. Usted tiene primero que elaborar todas esas emociones y después podrá acercarse a la persona a la cual sintió que le hizo daño. Y finalmente, usted se dará cuenta que la responsabilidad de la ruptura es 50% la pareja y 50% suya. Entonces hay que reconocer qué fue lo que yo no pude hacer o hice o dejé de hacer en favor de que esta pareja se rompiera, pero solo su 50%. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, vamos a ver una preguntita más que había por aquí. Dice aquí, perdón, déjenme ver. Dice, cuando consideramos que un duelo se vuelve patológico. Tengo casi 4 años que murió mi hija de bebé. Solo vivió 24 horas. Y aún hay muchas cosas que me afectan alrededor del tema de embarazo, nuevos bebés a mi alrededor, etcétera. Ok. Mire, la pérdida de un hijo es de los dolores más grandes que existen. Fíjense que hay términos para viuda si pierde el esposo, huérfano si pierde los padres, ¿verdad? Pero no hay un término para las personas que pierden hijos. El duelo de un hijo es un duelo que
de entrada es un duelo complicado porque las emociones que nos produce son sumamente fuertes porque ha muerto una parte de nosotros. ¿Sí? Es decir, con el hijo muere una parte de la madre y muere una parte del padre. ¿Sí? Y entonces muchas veces hay, por ejemplo, familias que tienen un hijo posteriormente al hijo que muere, entonces ponen en ese nuevo hijo que llega toda la situación de sentirse salvado y reconectado con la vida. ¿Ok? Entonces, si hace 4 años que murió su bebé y usted todavía siente eso, es muy probable que el duelo no esté cerrado. Pero reconozco que es un duelo de lo más difícil de hacer, porque esto implica recordar cosas, llorar en cada momento, aceptar la envidia que nos da ver otros niños que sí nacieron y que están bien, el enojo, o sea, hay muchas emociones que trabajar en esta situación de duelo. Sobre todo que además cuando mueren tan pequeñitos uno dice, bueno, si me hubiera durado más. Y cuando mueren grandes dice uno, bueno, y si se hubiera muerto antes, el dolor es exactamente el mismo frente a la pérdida de un hijo. Yo le diría a usted que cuando muere un hijo, muere parte de usted misma. Entonces, para cerrar el duelo, tendría usted que hacer un proceso que le ayudara a retomar el sentido de su propia vida, ¿verdad? Y entender en el corazón qué es lo que pasó con esta situación. Esto no está en el chat, pero se me ocurre que conozco a una persona que perdió un bebé hace 2 años y al día de hoy no entra a la habitación del bebé. No ha querido sacar la ropita del bebé. Entonces, yo un día le pregunté, si tú tienes otro bebé, ¿tú vas a usar esa ropa? Me dijo, no. Entonces digo, ¿por qué tú no la donas a nombre de ese bebé? Ese fue mi consejo, ¿no? A nombre de ese bebé, dónala a alguien que la necesite y entiéndelo como un regalo de tu bebé a otra persona. O sea, una forma de que tu bebé viva a través de otra persona, pero mi amiga no ha podido sacar el valor para desprenderse de la ropa del bebé. Porque fíjate, Cecil, el dolor es muy grande. Y digamos, con cada ropa de ese bebé que ella saque o que cada vez que ella vea esa ropa, es como que la herida del corazón se abre. Pero ella, por ejemplo, hay personas que incluso nace otro bebé y le ponen el mismo nombre que el que murió. Y eso es cargar al nuevo bebé con una tarea que no le corresponde. Por eso es positivo enterrar a los que ya no están, con todo el dolor que esto implica. Y por eso hay que respetar el proceso de cada quien. Yo no sé cómo reaccionó esta persona contigo, pero seguramente, digo seguramente, no sé, una posibilidad es que se haya sentido molesta, porque a veces cuando dan ese tipo de consejos uno piensa, ¿y qué me viene a decir a mí que yo haga? Si ni siquiera tiene idea de lo que duele esta situación. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de dar consejos, yo creo que la mejor manera de dar consejos es decirle, ¿y qué piensas hacer? ¿Y cómo te sientes? Pero no le digamos lo que según yo, podría ayudarle, porque si no lo ha hecho es porque no ha podido. Okay. Sí, tienes toda la razón. Esta expresión que la gente dice, déjalo ir, ¿eso es correcto, María Elena? Yo me he dado cuenta que muchas veces no hablamos de que alguien murió, decimos partió, se fue. La palabra murió no la tenemos dentro de nuestro vocabulario cuando hablamos de alguien que falleció. Fíjense que decimos, se fue. Déjalo ir
quiere decir soltar y no estar atado al pasado. Pero para dejarlo ir, yo tengo que hacer estas 4 tareas que les mencioné, porque no es un dejarlo ir racional. No es decir, ok, a partir de diciembre lo voy a dejar ir. No, hay que hacer las tareas, hay que sufrir, hay que reconocer, hay que sacar poco a poco las cosas de la casa. A veces, cuando la decisión de la persona de sacar cosas de la casa, por ejemplo, en un divorcio, cuando se reparten las cosas y el que se queda en la casa, le cuesta mucho trabajo desmontar la casa. Pero si la decisión es desmontar la casa, entonces puede llamar amigos o amigas que le ayuden o familia que le ayuden a desmontar. Y mientras ella llora o él llora, la familia le desmonta la cosa y se la saca, ¿me entienden? Pero la decisión ya la tomó. Si esta amiga tuya decide desmontar la habitación del bebé, ya lo decidió. No tiene fuerza, pero la decisión está. Entonces ahí le podemos ayudar si ella requiere nuestra situación. Dejarlo ir es hacer las 4 tareas, porque si no las hacemos, el duelo se complica. ¿Y qué quiere decir que el duelo? ¿Qué quiere decir que el duelo se complique? Fíjense, hablamos de, ¿saben qué? De un duelo imposible. ¿Qué es un duelo imposible? Son duelos que tienen muchos elementos y muchos componentes que nos hacen difícil superarlo. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. Por ejemplo, la orfandad temprana de un niño, que yo les decía, el niño se le mueren los papás y va a decir, y ahora que me voy a morir yo también. Cuando hay una persona desaparecida, simplemente desapareció, no se sabe dónde está, qué le pasó, o hay un duelo traumático. También es un duelo, llamamos imposible porque es muy difícil superarlo, pero se supera. Pero le llamamos imposible porque hay muchos elementos. Escuchen, por ejemplo, el traumático. Es un duelo muy difícil de elaborar. El duelo traumático se produce por eventos sorpresivos, injustos, violentos como el suicidio, el terrorismo, la violencia social, el policía que disparó en el barrio y mató a no sé quién, o la persona que estaba en el barrio y mató al policía, ¿sí? O le robaron un celular. Todos estos crímenes que ocurren son duelos traumáticos. Y en estos casos de duelo traumático, que puede ser la pérdida claramente de un hijo, porque se supone que uno da la vida. Y cuando uno da la vida, la muerte de la vida nos puede convertir la situación en un trauma. En estos casos tenemos que profundizar en lo que ocurrió, cómo pasó, cómo se vivió, cuáles han sido las consecuencias. Porque si no se convierte en un duelo crónico, congelado, que pasan los años y yo sigo igual sin aceptar el dolor, sin aceptar la angustia, no puedo funcionar. Por ejemplo, en el caso de la amiga que tú planteas que tiene la habitación puesta con todo como esperando que llegue el bebé. Todo esto son duelos crónicos o duelos congelados. Y si no cerramos ese duelo, va a seguir produciendo emociones. Hay duelos retrasados o pospuestos que uno dice, lo voy a guardar para otro momento mejor, donde me sienta más fuerte. Y hay un duelo del cual no hemos hablado, que es el duelo enmascarado. ¿Y cuál es el duelo enmascarado? Es cuando la persona presenta problemas físicos o cambios de conducta, ¿verdad?, que están asociados con la pérdida. No, bueno, yo nunca lo vi muy triste, yo nunca lo vi mal, pero desde que murió fulano tiene un dolor en la cadera que no puede, tiene que ir al médico casi semanal, tiene que, porque está somatizando, hay un duelo enmascarado abierto.
o puede presentar trastornos conductuales, sobre todo en el caso de los niños. O muchos adictos tienen duelos abiertos que no han logrado cerrar, no han logrado trabajar. Y duelos que probablemente tengan que ver con los progenitores, pero con novias, con pérdidas, con este tipo de cuestiones. ¿Sí? Así que yo quisiera insistir un poco en que traten de hacer esta línea de vida con todas las pérdidas que han tenido, porque fíjense, uno a veces en la cotidianidad no registra. Y es importante, como el comentario que hacía la señora, que nos demos cuenta de si nosotros andamos con estos duelos múltiples y no los hemos trabajado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, Cecil? Sí, mira, tenemos aquí una persona que dice que por una enfermedad de su madre, ella cambió su forma de vida, ella se adaptó a tratar, a vivir con su madre enferma. Su madre falleció hace 2 meses y ella todavía no logra adaptarse a esa vida más, o esto lo añado yo porque no lo dice así, quizás esa vida con más libertad que tiene ahora, pero se acostumbró a vivir y a cambiar su forma de vida para acomodar a su madre enferma. ¿Qué tú le puedes aconsejar a ella? Yo le aconsejo que tiene 2 meses de muerta su mamá, es muy rápido, tiene que tener un poquito de paciencia, hacer las 4 tareas que hemos recomendado en caso. Miren, no son tareas que si las hacen va a ser un éxito el duelo, son sugerencias, ¿sí? Pero dense tiempo, 2 meses es muy poco tiempo, ¿sí? Muy poco tiempo. Vaya usted poniendo en contacto con sus emociones. Un día si tiene algo de su mamá en su casa, saque un día una cosa, se espera una semana, como su corazón se lo vaya indicando. Pero obviamente con 2 meses no es tan sencillo poder readecuarse a la vida. Y además seguramente usted estuvo con ella mucho más tiempo, no sé cuánto tiempo viviría usted con su madre y se adaptó a ella. ¿Sí? Por ahí vivió años con su madre enferma. ¿Cuántos años, perdón? Sí, pero varios años. Bueno, imagínate. Sí, no es tan sencillo. Ha de haber costado mucho trabajo adaptarse a vivir con la madre enferma y ahora costará trabajo adaptarse a vivir de otra manera. Hay alguien que creo que lo dice más como una afirmación, que los ritos ayudan a superar los duelos. Estamos en un momento donde los ritos no son tan fáciles de llevar a cabo ahora. ¿Qué tú puedes recomendar? Miren, a mí se me ocurría pensando en la charla de hoy, porque recibí retroalimentación de algunas personas que me dijeron que esta idea de despedirse, digamos, con una fotografía, le había resultado muy sanadora. Miren, hay algo que puede ayudar. Escríbanle cartas, pero escríbanle cartas con el corazón, lloren, díganle todo lo que quisieron decirle y no pudieron. Van a hacer una carta, 2 cartas, 3 cartas, las que sean necesarias y después, si ustedes, si no sé si está en un cementerio, si están las cenizas, después ustedes de que las repasen, las lloren, porque las cartas le ayudan a sacar emociones. Usted las puede quemar y mandarlas al cielo, pero hagan este ejercicio que resulta interesante porque es una forma de desbocar, de abrir, de desahogar emociones. ¿Sí? Rituales no hay, gente que acompañe no hay, así que tenemos estos medios, quizás ustedes puedan hablar con alguien o leerle esa carta a alguien. Es decir, trabajen la carta, no es una carta que se escribe de una sola vez, ¿no? Usted puede poner el nombre de la persona que falleció en la carta, ¿no? Y escribir. Y escribir una vez, leérsela a alguien, si no le gusta cambiarla,
Es decir, para que usted pueda desahogar todo lo que hay dentro de usted y finalmente enviarla simbólicamente como un ritual. Ojalá le sirva. Aquí que dice, debe motivarse a la persona a sacar a la persona a sacar las cosas de la persona fallecida de la casa, esposo de toda la vida falleció, o debe ser en el momento que ésta lo decida. ¿Hay un tiempo prudente? Fíjense, se dice que el duelo más o menos tiene una duración aproximada de 1 año, ¿sí? 1 año y unos mesecitos, quizá. Si usted ve que pasan el tiempo, pasa más de 1 año, 1 mes, 1 año, 2 meses, y esta habitación o las cosas del esposo de toda su vida permanecen ahí, puede indicarnos que el duelo se complicó o que se está complicando, que no se ha elaborado, porque es como que tiene todo puesto ahí por si regresa. En su inconsciente, ¿eh? Racionalmente puede saber que no va a regresar, pero en su inconsciente está la expectativa. A lo mejor pregúntele, a lo mejor habla con él, le cuenta todo lo que le pasa en el día, porque ha sido el esposo de toda su vida, ¿no? Habría que ver si tiene síntomas, cómo se siente la señora, si está negando, qué edad tiene, ¿sí? Hay una serie de variables que hay que ver para entonces poder decir qué se podría hacer, ¿sí? Si usted la puede ayudar, si ella puede hablar de lo que siente. Eso sí, hacerle preguntas para que ella pueda hablar de lo que va sintiendo. Esto puede tener algún nivel de influencia en mejorar la situación. Yo me pregunto, Jenny, ¿será que algunas personas tienen como una sensación de fidelidad cuando guardan las pertenencias del que se fue? Como que sienten que si salen de esas pertenencias, si las dan más para adelante, si las regalan, si las venden, están siendo como infieles a su memoria. ¿Te parece que eso es una de las razones? Eso pudiera parecer a nivel de lo que se ve, pero la verdad es que lo que impide hacer eso es el dolor que eso causa. ¿Sí? El dolor que causa desprenderse de las cosas es lo que motiva a tenerlas. Y uno puede decir, no, es que si las doy me voy a sentir que, como tú decías, que soy infiel, que lo estoy traicionando. Uno puede quedarse con alguna otra cosa de un valor importante para el que no está, porque eso me lo recuerda y con eso puedo yo recolocarlo emocionalmente, ¿sí? Pero no es una cuestión de tipo social, es una cuestión de evitar las emociones que me trae el duelo. Esta es la respuesta que puedo darle. Eso, cuando ahorita hablaste de adaptarse a la nueva situación, he escuchado personas decir que el que falta, sea por divorcio o sea por muerte, lo extraña tanto porque era una persona que se encargaba de todo. Si es que tú no te imaginas, yo no tenía casi responsabilidades. Él hacía la compra, él pagaba la luz, él se encargaba de reparar lo que estaba dañado. Él, tú sabes, hay una sensación de pérdida muy fuerte también cuando la otra persona tenía muchas funciones importantes en la relación. Y también depende de la edad de la persona que se queda, por ejemplo, con viudez, supongamos, ¿no? Si es una mujer muy mayor que tiene 70, 80, no sé, es difícil que retome una serie de actividades que su pareja hacía. Entonces ahí sí pueden los hijos de alguna manera apoyar estas habilidades, ¿sí? Porque el problema, o bueno, no sé si es problema de este tipo de conversatorios, es que hay muchas concreciones a las que no podemos llegar para poder dar una receta generalizada, ¿sí? Por eso hablábamos de estas 4 tareas que quizás a nivel general pueden ayudar, pero las concreciones de cada caso muchas veces marcan una diferente forma de entrar al proceso. Con los niños, les repito,
Hay que reasegurarlos y hay que hacerles saber quién se va a hacer cargo de ellos. Y si yo todavía no lo sé, le puedo decir, no sé, pero estamos viendo quién se va a hacer cargo, pero seguramente tú vas a estar bien. ¿Okay? Hay que reasegurarlos constantemente. Bueno, aparentemente, sí, mira, hay una pregunta más. Vamos a ver. Dice, ¿podría a modo de resumen o conclusión indicar las 4 tareas? Ok, con mucho gusto. Primera tarea. La primera tarea de la que nosotros habíamos hablado aquí es la tarea de la aceptación de la muerte. ¿Y cómo sabemos que el que se fue ya no va a volver? ¿Cómo sé que no estoy negando el proceso? ¿Sí? Lo sé cuando soy capaz de empezar a deshacerme de las cosas de esta persona, de su ropa, sus cosas personales, su habitación, quitarla, empezar a deshacerme de las cosas que esta persona tenía en su cotidianidad. Tarea 1. Tarea 2, creo que de las más difíciles, aceptar las emociones de dolor, angustia, ira, soledad que me produce la pérdida de la otra persona. ¿Sí? Estas son más o menos intensas dependiendo del vínculo que yo haya tenido con esa persona. Pero también son más o menos intensas dependiendo de mi fuerza. ¿Y de qué depende mi fuerza? De que yo haya tenido estructuras emocionales que me reaseguraran en mi familia, que me dieran identidad y que me hicieran libre. Esto no es tan sencillo, no hay familias ideales. Todas las familias hacemos lo mejor que sabemos, pero igual los miembros de la familia pues tienen sus dificultades. Primero, aceptar sacando algunas de las cosas. Segundo, elaborar las emociones. No es decir, sí estoy triste. Elaborar, llorar, la ira, la angustia. Tercera, la tercera fase es adaptarse a seguir viviendo en la ausencia de la persona. Y hay adaptaciones en lo externo, que es lo que decían en los ejemplos. Hay que hacer cosas que el que no está hacía. Internas también, porque ya yo me defino de manera diferente. Yo era la esposa de, ya no soy la esposa de, o era la mamá de, o era el hijo de, o era el empleado de. Cambia mi definición y me tengo que adaptar a mi nueva definición. Y la última de esas adaptaciones es la adaptación espiritual. Y finalmente, tengo la tarea de la recolocación emocional del que ya no está. Es decir, cómo yo continúo viviendo, llevando en mi corazón el recuerdo de esa persona que ya no está. Y cómo esto me permite continuar viviendo, porque gracias a esa persona, en caso de que hayan sido los padres, yo estoy en este mundo. Así que hay una liga de corazón donde yo puedo extrañarlos, pero puedo decir lo bueno que fue, o lo malo que fue, o lo bien que estuvo, pero siempre hay una liga a nivel del corazón. Y esas son las 4 tareas. Aceptar la muerte, elaborar y procesar las emociones, adaptarse a la nueva situación y recolocar emocionalmente a la persona que ya no está. Suena fácil, no es tan sencillo, pero cuando menos las tienen en teoría. Bueno, tenemos un poquito más de 1 hora ya, entonces antes de cerrar esta sesión hay un par de cosas que yo quisiera discutir con los que están presentes. Ustedes saben que el primer video, como una solución medio salomónica, porque no encontraba otra forma de compartírselo,
abrí un canal de YouTube y los subí. Luego pensé que quizás a algunos de ustedes no les gustaría que lo suban a YouTube. Entonces, en este momento pudiera pedirle que abran sus micrófonos. Fíjense que en el día de hoy estuvimos con menos interrupciones visuales y auditivas. Si en el día de hoy a ustedes les parece prudente que lo suba a YouTube para que lo puedan ver y recomendárselo a otras personas, o si ustedes prefieren que este video se quede aquí entre nosotros. Díganme, a ver, pueden abrir sus micrófonos. No problema. No hay problema. Otros más. De acuerdo con que se comparta. Hacerlo. Sí. Creo que hoy hemos comparta. mantenido bastante el anonimato, ¿verdad? De Está siendo acuerdo. menos íntimo, ¿no? De mi parte, yo entiendo que sí, que se puede compartir, aunque mi tema fue bastante personal, pero entiendo que puede ayudar a muchas mujeres. Ok, ¿ustedes veían cuando yo abría el chat o no se veía? Sí, No, yo sí. porque Sí, yo- se veía, se veía. Sí se veía, ok. No encuentro forma todavía de yo abrir el chat sin que ustedes lo vean. Ya veremos cómo estoy en proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, entiendo que tengo su consentimiento para subirlo a YouTube. Entonces tenemos un par de temas más. Primero, hay una participante aquí en este grupo que se llama Brígida Coplin. ¿Me corriges? ¿Es correcto, Brígida? Sí, correcto, Coplin. Coplin, ok. Brígida tiene formación. Brígida, ¿por qué no lo dices tú? Dilo tú misma. Bueno, le comentaba que me formé en la Católica como acompañante espiritual. Actualmente radico fuera del país y estoy disponible para brindar mis servicios y escuchar. Ok. Quizás, Brígida, si te parece prudente, comparte en el chat tú o tu número de WhatsApp o tu correo para que alguna persona que sienta que quiere un apoyo extra, alguien más con quien hablar, pues pueda contactarte. Ella muy generosamente se ofreció a dar este acompañamiento si ustedes lo necesitan. ¿Ok? Entonces, otro tema más sería anunciarles que el Centro Cultural Babeque, a partir de la semana que viene, todos los martes, vamos a abrir el espacio de cine que teníamos. Antes era presencial, presentábamos películas en nuestro teatro, ahora será virtual. Entonces, ¿cuál es la idea? Jueves o viernes yo estaría compartiendo con ustedes una película seleccionada. Y esa película, ustedes la verían en el fin de semana. Escogeremos una película que esté en una plataforma común, sea Netflix o sea YouTube, a veces están en ambas, para que la puedan ver y el martes a las 7:30 de la noche conectarse para discutirla con nuestro coordinador que se llama Lenin Paulino y cuando sea pertinente, Lenin trataría de llevar algún experto. ¿Ok? Si es un tema que lo amerite, llevar un experto que también participe en el conversatorio. Estamos hablando de un conversatorio que suele durar media hora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos eso abierto para ustedes. Recordarles que este espacio con María Elena Suárez va a ocurrir cada 2 semanas, es decir, el miércoles próximo no, pero el de más allá sí. El enlace para acceder a esta reunión es siempre el mismo. O sea que si por cualquier motivo no le llega el correo, ustedes pueden usar el mismo enlace que usaron hoy para conectarse a las 7 de la noche, un miércoles sí, un miércoles no. Tratando diferentes temas con María Elena, que ha sido muy generosa también con su tiempo y con su experiencia. ¿Tenemos alguna pregunta más? Veo el chat abierto aquí, vamos a ver. Déjame decir mientras ves el chat que me gustaría, de ser posible, si ustedes pudieran sugerir qué temas les gustaría que tratáramos, porque yo tengo varios temas, pero puedo sugerir
en unos días, que puede ser el próximo tema, pero a mí me resultaría interesante poder seguir aportando en temas que a ustedes les resulten de interés. ¿Ok? Miren, aquí tienen en el chat, tienen el correo de Brígida Coplin. Dice brigidacoplin@gmail.com, ¿ok? Ahí por una parte. Hay una persona que añade aquí que guardando las diferencias, pero uno está haciendo un poco un duelo de aspectos de nuestras vidas que hemos tenido que abandonar por estas circunstancias. Claro. Me identifico totalmente Claro que sí. con esta persona. Por ejemplo, yo estoy haciendo un poco de duelo con el asunto de tener que trabajar de manera virtual. Se me está haciendo difícil y estoy haciendo mi duelo y pasando por mis etapas a ver cómo lo supero. Y esto, dice ella, te da las gracias, María Elena, por compartir estas etapas tan claras y precisas. Qué bueno que sirvan y que sean útiles. La otra cosa que yo quería añadir, miren, hay veces que estos temas movilizan cosas, ¿ok? Y a veces se pueden armar grupos más pequeños donde se puedan trabajar cosas más personales. Y si no, ustedes saben, cualquier duda que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, que con muchísimo gusto yo las aclaro. Me parece que Cecil mandó mi WhatsApp la vez pasada. Podemos repetirlo por si hay alguien nuevo. Ok. Mire, acabo de poner en el chat el correo del Centro Cultural. Si ustedes, Brígida Coplin también puso su teléfono para su WhatsApp. Si ustedes quieren enviarme por ahí sugerencias de temas o de incluirse, si alguno de ustedes es nuevo hoy y no está incluido en los listados del Centro Cultural y quiere ser incluido, si quiere que incluya algún amigo que ustedes piensan que puede disfrutar, recuérdense que el Centro Cultural está abierto a este tipo de charlas, pero estamos abiertos a cosas culturales, actividades culturales, como por ejemplo el cine. Y me olvidé de decirle que la semana próxima iniciamos los jueves también con unos espacios de apreciación musical. El del jueves próximo se llama De la literatura a la música. Y entonces, o cuando la literatura se encuentra con la música. Tiene que ver con estas obras literarias que han generado que luego se escriban óperas, como por ejemplo Otelo, o como por ejemplo La Dama de las Camelias, que era una obra y luego dio una ópera como La Traviata, que salió a partir de la obra literaria. Entonces, hay muchas obras literarias que han dado espacio a ballets, a óperas, y esto va a tratar una nueva colaboradora que tenemos que se llama Carmen Rita Malagón. Todos estos encuentros hasta ahora son gratuitos y nosotros, pues, pienso yo que quizás una forma de superar un poco de duelo es mantener la mente ocupada y quizás en crecimiento, así que si ustedes quieren, siéntanse siempre invitados a participar. ¿Ok? ¿Alguna preguntita más antes de cerrar? O algún comentario o algo que decir o que no decir. Bueno, yo quiero felicitarlos porque fueron muy disciplinados con las cámaras y los micrófonos apagados. Un aplauso se pueden dar a sí mismos. Fíjense que hoy funcionó mucho mejor. Gracias. María Elena, yo decía que un tema pudiese ser sobre la ansiedad, porque esto del COVID demanda como mucha ansiedad a los cambios, mucha ansiedad a qué va a suceder. No sé si puede ser un tema a tratar en una de sus charlas. Pero cuando usted dice ansiedad es muy general, pero por ejemplo, si se pudiera concretar un poco más, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los niveles de estrés en estar en la casa, las clases con los niños? Exacto. O sea, más por ahí porque ya viene el año escolar y demanda más estrés de los padres, cómo llevar nuevamente con los niños, ayudar en las tareas. Perfecto. Es un tema muy interesante, me parece, María Elena.
que quizás pudieras abordarlo en el próximo o un poco más adelante, como te parezca. Ok. Entonces, amigos del Centro Cultural, muchas gracias. Gracias. Recuerden que el martes tenemos Cineforum, ya recibirán. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias a usted. Un evento especial. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y gracias por participar y acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias al centro. ¿Alguno de ustedes conoció a la señora Katana Pérez, musicóloga? Claro. Bueno, mañana inauguramos un espacio por ahora virtual de apreciación musical que lo vamos a nombrar en honor a ella. Entonces, el espacio de mañana va a ser, no vamos a dar una clase de apreciación musical, sino vamos a nombrar el espacio y la vamos a recordar y a honrar con testimonios de personas que trabajaron con ella, que la amaban, que compartían con ella. Va a ser un espacio muy bonito. Si algunos de ustedes quieren conectarse, van a recibir el enlace, si están registrados con nosotros, a las 8 de la noche mañana. Muy bien. Se va a llamar el Spa Musical Katana Pérez. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Podemos desconectarnos ahora. Gracias a ti, María Elena, por tu colaboración. Gracias, bye bye. ¿Tú tienes que cerrarnos? Si yo cierro, se quedan. O sea, yo puedo irlos sacando a cada uno, pero lo ideal es que todos ustedes le den al botón rojo. Están viendo mi pantalla, el botón de abandonar. Ok. Eso es lo que pueden hacer. Muy bien. Pues muchas gracias. Pasen buenas noches. Sí, ella es buenísima y ella es muy sensata. ¿Tú entiendes que, o no sé si ella, porque promocionar a otra gente dentro del espacio de ella? Bueno, yo lo hablé con ella primero. Ah, tú Sí. te dijo ella. Que sí, que lo dijera. Lo de Brígida Coughlin. Sí. Porque a mí me molestaría. Ajá. No me pasa que yo he promocionado